Bienvenidos todos a esta conferencia titulada El Superhombre. Esta es la continuación de la conferencia que entregamos hace unos días del nacimiento segundo. En aquella conferencia dijimos que el nacimiento segundo da como resultado que nosotros, animales intelectuales, lleguemos al estado de hombre, hombres auténticos, mujeres verdaderas. Esta es la segunda parte. Aquí vamos a hablar sobre el nacimiento del Cristo en el interior del ser humano, de la Navidad del corazón. Ese es el superhombre, aquel que ha logrado que el Cristo, vamos, encarnar al Cristo en su naturaleza íntima. Recomendamos nosotros, rogamos a ustedes que nos escuchan, poner mucha atención a esta conferencia, esa atención consciente que se requiere cuando queremos capturar algo en lo profundo. Esta conferencia requiere definitivamente de intuición, requiere de estar en el tercer estado de conciencia. Así que los saludo a todos con gusto y vamos a comenzar. Mucho hemos hablado del Cristo histórico, mucho hemos dicho sobre Jesús de Nazaret. El Maestro Jesús es un gran mensajero, vino a entregar el mapa del camino, vino a vivir el drama cósmico para enseñarlo a la humanidad. Pero ahora nos vamos a enfocar en el Cristo íntimo, en el Cristo que debemos de buscar aquí y ahora y dentro de nosotros mismos. Ese Cristo que puede transformarnos totalmente. Él viene a nosotros cuando estamos preparados. Así que vamos pues a iniciar con esta conferencia. Pedimos la ayuda, la iluminación de los maestros para que las ideas que aquí vamos a compartir sean asimiladas, comprendidas y maduradas en nuestro interior. Dice el primer apartado. Bueno, antes aquí quiero comentar una cosa. Aquí tenemos un diagrama de lo que es el árbol de la vida, como le llamamos, o la creación. Entonces, aquí ven el mundo físico, vital, astral, mental y los demás mundos. Y aquí me quiero enfocar un poquito. Recuerden, el absoluto está formado por tres aspectos, que es el Ain, el Ain Sof y el Ain Sof Aur. Ya después viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este que ven aquí ustedes es el rayo Kiranok o el vacío iluminador, es la forma en que Elohim viene a manifestarse acá. Ahorita lo vamos a explicar con más claridad, pero Elohim es el Cristo. Elohim significa dioses y diosas. Este Elohim, este Cristo, pasa de la inmanifestación o de la no existencia que es el Ain y el Ain Sof, perdón, el Ain Sof, pasa a la existencia. Entonces, estas tres, que en esoterismo le llamamos trimurtis o triángulo logoico, estas tres son el Cristo. Pero ¿cómo pasa el Cristo de la no existencia a la existencia? A través del rayo Kiranok. Entonces, ahí está esos tres aspectos y después viene el íntimo, después viene el alma divina, el alma humana, viene entonces eh, el mundo mental, el astral, el vital y el físico. Ese mismo diagrama que hemos visto muchas veces, viéndolo de abajo hacia arriba, pues está físico, vital, astral y mental. Después el mundo del alma humana o el mundo de las causas naturales, y luego el alma divina, la conciencia superlativa del ser, Buddhi, y luego Atman o el íntimo. Y después el Cristo. Estas tres personalidades son el Cristo, la corona sefirótica o el triángulo logoico y el absoluto. Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta nosotros, vamos a hablar también un poquito de los cielos. Todo lo que es el vital y el físico, desde luego que no pertenecen a los cielos, sino que pertenecen a la tierra. ¿Cuál sería entonces el primer cielo? Pues el astral, el vital. Aquí está representado el uno con el mundo astral, es decir, el cielo de la luna. El segundo cielo sería el mental, entonces estamos hablando acá de Netzach, y seguimos avanzando
el tercer cielo es el de Venus, este de acá, cuarto cielo, el de Budi, quinto cielo, el de Atman o el íntimo, y aquí me quiero detener un poquito en el sexto cielo, en el cielo de Júpiter, porque este es el nirvana. En la conferencia anterior dijimos que quien logra el nacimiento segundo, entonces se gana el nirvana, porque ya es hombre. Y vamos a explicarlo un poquito. Miren, se levanta la serpiente de fuego en el físico y en el vital. Llega el fuego hasta la raíz de la nariz, una vez que llegó hasta arriba del cerebro, en la glándula pineal. Después se levanta la serpiente de fuego por el astral y llega hasta el corazón, la tercera cámara. Se levanta la cuarta serpiente, es decir, la del cuerpo mental, llega hasta la cuarta cámara del corazón. Se crea, de hecho, el cuerpo mental y luego el causal. Y dijimos en su momento que quien crea este cuerpo, el cuerpo causal, entonces se une con su alma divina y con su íntimo. En este momento ellos ya son uno, y como uno, entonces pueden gozar de esta parte. Entonces repito, el alma humana se une con el alma divina y se une con el íntimo. Así que aquí están los tres, y juntos, ya unidos, pueden gozar de este cielo que es el sexto cielo o el cielo de Júpiter y es el nirvana. Pero dijimos que hay quienes se abre este camino y entonces se puede decidir quedarse en nirvana o trabajar por la humanidad. Bueno, simplemente quería comentar eso para tenerlo en cuenta, para refrescar un poco lo que estamos diciendo y para poder comprenderlo un poco más. Un último comentario. Se dice que cuando el fuego se levanta por todos estos cuerpos de los cuales ya hemos hablado, entonces encarna el Cristo en nosotros, pero encarna el Espíritu Santo nada más. Vamos a ver que el maestro le llama Cristo al Espíritu Santo, Cristo al Hijo y Cristo al Padre también. Pero este proceso del cual hablamos para el nacimiento segundo, bien. Entonces, lo importante de esto es que el video queda grabado y ustedes pueden regresar, pueden consultar, pueden pausar el video para que estas ideas se vayan asimilando de a poco. Bien, ahora sí vamos a avanzar, vamos a leer el primer punto. Dice aquí, es indispensable crear al hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Mucho se ha dicho ahora en literatura ocultista sobre las dos sendas. Quiero referirme enfáticamente, específicamente a las vías espiritual y directa. Incuestionablemente, los dos caminos solo se abren augustos ante el hombre auténtico, jamás ante el animal intelectual. Así es. Así que vamos a enfocarnos aquí en las dos vías. Esta vía es la que llama el maestro, pues la vía espiral. En la vía espiral, aquel que se ha convertido hombre va a nirvana. ¿Por qué? Porque se gana ese cielo, es su derecho y avanza lentamente. Pero aquel que en ese momento decide tomar el camino, digamos, el camino directo, pues no hace espirales alrededor de la montaña, sino que va directo a la montaña. Es obvio que ese camino, pues es definitivamente más complicado. El maestro Samael enseña la doctrina tal cual es, entonces nos dice que hay necesidad de crear dentro de nosotros mismos esa disponibilidad al hombre. Primero, ¿por qué? Porque los tiempos del fin ya llegaron, ya están aquí. Nosotros salimos unos minutos y nos damos cuenta que la gente está en pleitos, está en, en un estado de verdad, en un nivel del ser muy bajo. Vemos alcoholismo, vemos drogadicción, vemos familias separadas,
Vemos a los pueblos entrando en guerra unos con otros, todo lo que se ve en la televisión en realidad es terrible, los cinco centros de la máquina se han degenerado, la conciencia se ha alejado demasiado del ser. Vemos entonces mucho dolor, vemos enfermedades nuevas cada vez, y entonces hay que comprender eso, hay que comprender eso. Necesitamos la disponibilidad al hombre y convertirnos en hombre. Y bueno, pues aquí nada más comentar esto de los dos caminos que se abren, pero es indispensable. Por eso les decía que esta conciencia, esta conferencia, la escuchemos así, con conciencia, con plena conciencia, porque de ello depende la comprensión. Bien, avanzamos. En el libro de las tres montañas, el maestro nos relata eh, lo que vivió él cuando llega al estado de hombre, o de adepto, o de maestro, o de bodhisattva. Dice allí, nunca podré olvidar los momentos finales de la quinta iniciación de fuego. Después de todos esos procesos recapitulativos, hube de enfrentarme valorosamente ante un guardián nirvánico terriblemente divino. Fíjense, guardián nirvánico del texto cielo. El bienaventurado Señor de perfecciones, mostrándome la senda espiral, dijo, este es un trabajo bueno. Se refería pues a la senda espiral, ¿verdad? Después, señalando la vía directa, exclamó con gran voz como cuando un león ruge, diciendo, este es un trabajo superior. Así que el maestro, el guardián del nirvana le preguntaba, le decía pues los dos trabajos y se acercó a él, dice el maestro, con forma imperativa y le dijo, ¿por cuál de estos dos caminos vais a seguir ahora? El maestro dijo, pues déjeme que lo piense. Y el guardián le dice, no lo piense, dígalo inmediatamente, defínase. Y el maestro dijo, voy por el camino directo que conduce hacia el absoluto. Entonces el guardián se detiene y le dice, ¿pero qué está usted diciendo? ¿No se da cuenta de que ese camino es demasiado doloroso? Y el maestro dice, yo voy para el absoluto. ¿Cómo se le ocurre a usted meterse por allí? ¿No quiere comprender lo que va a sufrir? ¿Qué le está pasando? Y el maestro repite, voy para el absoluto. A lo que el guardián simplemente le dice, está bien, advertido queda. Ya después que le dijo eso, se retiró aquel guardián. Pero esto que el maestro nos platica es muy interesante porque, porque definitivamente en la senda espiral no hay tanto sufrimiento. En la senda espiral el avance es lento. Los que llegan a esta parte y se deciden entrar al absoluto, se les llama Budas de contemplación, de contemplación. Budas porque son iluminados, de contemplación porque están allí. También se les llama Budas prajnakas y la palabra prajnaka significa solitario, así que Budas solitarios. Ellos no se dedican a instruir al mundo, simplemente se dedican al nirvana. Hay menos dolor, definitivamente hay menos dolor, pero también la gloria es menor. Ellos llegan en un Mahamantara a tomar cuerpo dos o tres veces y cuando llegan al mundo físico a tomar cuerpo, trabajan en la muerte del ego, avanzan, pero avanzan definitivamente muy, muy lento. Y hay un riesgo aquí con los Budas Pratyeka, con aquellos que se ganan el nirvana y deciden no renunciar a él por amor a la humanidad, sino que deciden, en efecto, quedarse en el nirvana. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el peligro? Pues que si se está avanzando tan lento en la muerte del yo, en una de esas tantas existencias, la mente, el tentador interior que cargamos todos, el Lucifer o el Sholot, los propios agregados pueden hacerlo caer. Y si en ese momento cae, pues se convierte en un bodhisattva caído. Así que, así que es más tardado este camino. Y el maestro elige el camino de la vía directa. Este camino es conocido allá en Oriente,
Aquellos que toman este camino se les conoce como Budas de compasión. Y el mismo nombre lo dice, ¿no? Se quedan por compasión a la humanidad, se quedan por amor a la humanidad para ayudarla. Así que quien hace esto, quien toma este camino del Buda de compasión, quien renuncia al nirvana, entonces va a vivir el drama de la Semana Santa, va a vivir el drama que el Maestro Jesús hace 2000 años aproximadamente vivió para indicar el camino. Pero ese camino lo tiene que vivir internamente, lo tiene que vivir en su corazón. Él se va a convertir en el personaje, digamos, principal de todo este drama. Así que reflexionemos nosotros si es o no es un camino muy doloroso, un camino de sacrificio, un camino de amar a los que nos aman y de amar a los que no nos aman. Así que vamos viendo pues, pero así como el camino es complicado, así como el camino es muy difícil, así la gloria es mayor. ¿Por qué? Porque este es el camino de la autorrealización íntima del ser. Dice el Cristo, nadie llega a mí si no es dado del Padre, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que si nosotros queremos llegar al Padre, si queremos la autorrealización, entonces necesitamos de encarnar al Cristo, de convertirnos en Budas de compasión para llegar pues a Él. Vamos a avanzar. En el siguiente apartado dice, por ahí, en un códice de Anáhuac leí una frase que decía, los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. O sea, aquí la expresión madera se está refiriendo a Enseminis. Es un código de Anáhuac, pero vemos, por ejemplo, en las distintas historias infantiles que en realidad son cuentos iniciáticos. Vemos también a este individuo, ¿no? Creado de madera, Pinocho, y tiene su propia conciencia, tiene también aquella dama que siempre le ayuda, aquella dama, por cierto, que le indica el camino y que al final lo convierte en un hombre vivo, en un ser humano vivo. No es lo mismo ser hombre que ser un hombre viviente. En el Génesis se habla de eso. Primero se crea al hombre y después se crea al hombre viviente. Bueno, vamos a seguir leyendo porque añade aquí este texto, no todos los hombres lograron fusionarse con la divinidad. Dice el maestro, esto me recuerda también a muchos otros carpinteros de distintas mitologías. Bien, pues así es. Recuerden ustedes a José y María en el Evangelio crístico. Resulta que José es un carpintero. Él trabaja como carpintero para ganarse la vida. Pues obviamente que él crea al hombre de madera. Podríamos decir que Gepetto o Gepetto es nuestro padre. Y entonces, por cierto, Gepetto fue a buscar a Pinocho y tanto a uno como a otro se los tragó la ballena, exactamente igual que a Jonás. Jonás, vean ustedes esta parte de la Biblia en la que Jonás es tragado por la ballena, después es vomitado y hace que todo un pueblo se arrepienta. Pues es muy interesante, no vamos a ahondar en eso, pero dice el maestro que se necesita ser verdaderamente un maestro de artes, un maestro, un maestro de la gran obra, un hombre que esté de verdad dispuesto a sacrificarse por la humanidad, que esté, incluso por sí mismo, que esté dispuesto a renunciar a los placeres de la carne, de la bestialidad, a los placeres de la fornicación, para que pueda algún día unirse con lo divinal. Y el maestro aclara aquí lo que es divinal. Dice, cuando digo divinal no me refiero a un individuo. Dios no es un individuo, el Cristo no es un individuo que está sentado ahí en un trono, lanzando truenos, lanzando rayos, con barba y demás. El maestro dice que cuando habla de lo divinal se refiere a Quetzalcóatl, a Logos, a esa unidad múltiple perfecta. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero habla que hay principios inteligentes múltiples que, que en su conjunto constituyen a eso que es Dios.
a eso que es Elohim, dioses y diosas, a eso que es el Cristo, pues. Entonces, eh, este principio inteligente o estos principios inteligentes gobiernan todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Bien, vamos a avanzar aquí en la conferencia de simbolismo de la Navidad. Nos dice el maestro, debemos entender que el Cristo no es un sujeto, no es una persona. El Cristo está más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad. El Cristo en esoterismo auténtico es el logos solar, representado por el sol físico. Ahora comprenderemos por qué los incas, los náhuatl, los egipcios, etcétera, rendían culto al Cristo Sol. No se trata de una adoración al sol físico, sino a lo que se oculta detrás de ese simbolismo. Obviamente se adoraba al Logos solar, al segundo Logos. ¿Cuál es el segundo Logos? El Hijo, es Ra. El primer Logos es el Padre, el tercer Logos es el Espíritu Santo, pero se adoraba al Sol, al Cristo Sol. Este es el Cristo, este Cristo Sol es el niño de oro que debe nacer en nuestro corazón. Y, y bueno, comentar aquí que de nada serviría que el Cristo hubiera nacido en Belén, es decir, el Maestro Jesús hubiera nacido en Belén si no nace también en nuestro corazón. Inútilmente el Maestro había muerto y resucitado allá en Tierra Santa hace 2000 años, pero si no muere y resucita en nosotros también. Ese Cristo íntimo que debe nacer, dice el Maestro, es el Salvador salvandus, es el que nos salva por dentro. Él debe salvarnos, pero desde adentro, tiene que nacer primero en nuestro interior. Así que aquellos que están esperando que el Maestro Jesús, el Cristo, venga una segunda vez, pues en realidad están equivocados. El Cristo debe venir ahora, porque cuando vino por primera vez, vino a instruir. Ahora tiene que venir desde adentro. Solo esta segunda venida del Señor, eh, en el fondo mismo de nuestra conciencia, nos puede salvar. Así que Él, el segundo Logos, el Hijo, puede darnos vida eterna, darnos vida en abundancia, pero, repito, debemos de pensar en esto. Es muy complicado que la mente del estudiante diga, he comprendido que el Cristo es el segundo Logos, he comprendido que el Cristo es al mismo tiempo el primero, el segundo y el tercer Logos, y que al mismo tiempo el Cristo es ese Elohim, ese ejército de la palabra, esas huestes de Elohim, eh, pero pues simplemente lo comentamos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el Cristo pensamos en el Maestro Jesús, o por lo menos pensamos nada más en el Hijo, nada más en el Hijo, pero el Cristo es todo eso. Así que por eso dijimos al inicio de esta conferencia, se requiere cierta intuición, se requiere un estado de observación, un estado de conexión con el ser para ir pues asimilando todo esto. Como quiera, esta conferencia queda grabada y la pueden reproducir cuando quieran estudiarla nuevamente. Así que avancemos pues. Dice aquí el maestro, hay dos unos. El primer uno es a Elohim. El segundo uno es Elohim. El primer uno es el inmanifestado, el incognoscible, la divinidad que no se puede pintar, ni simbolizar, ni burilar. El segundo logos brota del primer uno y es el demiurgo arquitecto del universo. Arquitecto porque construye. Dice ahí el fuego. Elohim en sí mismo ha brotado de a Elohim. Bueno, vamos a estudiar esto, vamos a explicarlo de la manera que consideremos que es más justo, más acomodado a lo que el maestro nos quiere decir, pero recuerden ustedes esto, ningún diagrama representa al 100% aquello que es lo real. Entonces tenemos a Elaim, es decir, ahí está a Elohim, a eso nos referimos. El primer círculo o el círculo más interior del absoluto es a Elohim. A significa falta de o ausencia, así que
Así que aquí lo tenemos que ver como la inmanifestación del Cristo. Después tendríamos el Ain Sof, entonces ya está Elohim. Siguiendo con el absoluto, tendríamos el Ain Sof Aur, que es el primer aspecto de la creación, y después el rayo Kidanok, que dijimos que es donde el Cristo pasa de estar en el absoluto a estar en el, en el, en la creación, en la ya manifestación. Vamos a llamarle en la creación. Bueno, ¿cuándo pasa a la creación? Cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden, estas tres personas distintas son también el Cristo. Mucha intuición aquí, mucha intuición. Ya después viene el íntimo, Atman, y el alma divina, el alma humana, el cuerpo mental, astral y los otros cuerpos. Entonces, aquí tenemos un diagrama del árbol de la vida. Estas palabras que ustedes ven aquí encima pertenecen al estudio de la Cábala. En la Cábala se utiliza la palabra Malkut para definir al mundo físico, se utiliza la palabra Yesod para el vital, Hod para el astral y Netzach para el mental. Y así, Tiferet para el causal. Aquí el alma humana, de hecho, la Navidad se da en Tiferet, o sea, el Cristo íntimo debe nacer en el causal. Geburah es el nombre que utilizan en la Cábala para el alma divina, Chesed o Gesed para el íntimo, y después, cuando hablamos del Cristo, se divide en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, primer logos, segundo y tercer logos, y en la cábala hebraica es Keter, Chokmah y Binah. ¿De acuerdo? Pues simplemente para tenerlo en cuenta ahí, para estudios que vamos a realizar más adelante, lo necesitamos. Entonces, ahí están. Vamos a explicar esto de lo que el maestro nos está hablando cuando dice que hay dos unos. Bien, dice aquí el maestro, el primero es Elohim, ya lo comprendimos. El segundo es Elohim, aquí está. Y dice, los dos son unos, ¿eh? Los dos son unos. Y dice que Elohim brota de a Elohim, ¿de acuerdo? Elohim es el demiurgo arquitecto del universo. ¿Qué hace un arquitecto? Proyecta lo que se va a construir y después viene la creación, ¿de acuerdo? O por decirlo de esta manera, el arquitecto es el que construye, así que este Elohim, este que está en este círculo de color gris, es, es el fuego. Así que aquí está el fuego y manifestado y aquí está el fuego, Elohim, el Cristo. No se confunda con el Cristo, que son estas tres esferas juntas, ni tampoco se confunda con el Cristo que es el Hijo. Simplemente vayamos entendiendo. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito en esta siguiente diapositiva. Fíjense lo que nos dice el maestro. Aquí es donde vamos a poner mucha atención. Dice, Elohim, este que ya se creó, en sí mismo se desdobla para iniciar la manifestación cósmica en el dos, en su esposa, en la Madre Divina. Y cuando el uno se desdobla en dos, surge el tres, que es el fuego. Las criaturas del fuego hacen fecundo al caos para que surja la vida. Siempre que el uno se desdobla en dos, el tercero aparece, el fuego. El fuego hace fecundas las aguas de la existencia y entonces el caos se convierte en el andrógino divino. Bien, entonces, vean aquí, de hecho, el, el Buda dice que hay tres cosas eternas, la ley, el nirvana y el espacio. Entiéndase como el espacio, todo el vientre de la Divina Madre, todo esto que hasta antes de la creación, pues simplemente está vacío. Pero vamos a enfocarnos aquí. Elohim ya está desdoblado, este es el segundo uno. Ya está desdoblado, pero dice que aquí una vez que ya salió de a Elohim, que ya está aquí, se desdobla en dos, se desdobla en su divina esposa. Así que este aspecto de Elohim, que es dioses y diosas,
pues se hace esa diferenciación. Como ya tiene la fuerza positiva y la fuerza negativa creadas, surge por encanto, surge inmediatamente el número 3, la tercera fuerza, que dice el maestro, es el fuego. Nuevamente, es el fuego. Y ese tercer logos es el que va a fecundar a la Madre Divina, a ese 2. Una vez que ya está fecundada la Divina Madre, una vez que ya lo tiene en su vientre, pues van a ser el Hijo, van a ser el Cristo, el Crestos. ¿Quién es ese Crestos? Ahora sí, el que nace de la Divina Madre aquí en este punto de la Ein Sof, pues es este de aquí. Vamos comprendiendo porque está extraño decir que aquí el Padre o el Cristo se desdobla en Padre y Madre, que del Padre y la Madre surge la tercera fuerza que es el Espíritu Santo. Y vean, el Espíritu Santo fecunda a la Madre Divina y entonces nace, se ensancha el vientre, el espacio cósmico, el universo entero se ensancha y viene la creación, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que esto de lo cual estamos hablando, pues es apenas el proceso del Cristo desde el absoluto. Aquí en el Ain estamos hablando de un pralaya, de una noche cósmica, de un periodo de inmanifestación. Entonces, entonces eh, queremos ser muy reiterativos. De a Elohim sale Elohim. Elohim se desdobla en 2, surge la tercera fuerza, y de esa tercera fuerza, el aspecto ya creador, entra en la Divina Madre, que es el cosmos, el espacio, y de allí nace el Cristo. Muy bien, esperemos que esto se haya comprendido. Entonces, eh, hay que recordar que hay que entender pues lo que es el Cristo. No tenemos que quedarnos únicamente con la cuestión histórica, porque el Cristo es una realidad. Es importantísimo comprender la realidad de instante en instante, de momento en momento, de cada segundo. Él es el creador, Él es el fuego, y ese fuego tiene poder para crear átomos y tiene poder para desintegrarlos. Por eso crea todo el universo. Tiene poder para manejar todas las fuerzas cósmicas del universo, todas las leyes. ¿Por qué? Repito, porque es el creador. Así que, así como puede desintegrar, así también puede crear. Así puede unir todos los átomos y crear universos, así también puede desintegrar esos universos. Entonces, el universo, pues simplemente es ese espacio y en ese espacio el Crestos crea. Así que, por eso, en la cruz vemos estas 4 letras arriba del Cristo que significan Ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ahora sí vamos comprendiendo poco a poco por qué a nosotros nos interesa el fuego, lo que el maestro llama la asignatura astral del fuego, la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, el aspecto esotérico. Así que ese fuego es crístico, ese fuego tiene para transformar, tiene capacidad para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Sin INRI, sin este fuego del cual estamos hablando, no podría ser posible que nosotros nos cristificáramos. Bien, entonces avanzamos con la conferencia. Esta conferencia no es en vivo, pero sí se está transmitiendo en vivo, de manera que si hay preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el apartado del chat y ahí mismo vamos dando contestación a las dudas que surjan. Bien, entonces, entonces vamos a avanzar. El siguiente apartado dice, el Cristo íntimo, el Cristo cósmico, tiene que dar 3 pasos de arriba hacia abajo, a través de las 7 regiones del universo. El Cristo debe dar 3 pasos de abajo hacia arriba. He ahí el misterio de los 3 pasos y de los 7 pasos de la masonería.
Dice el maestro, es lástima que los hermanos masones hayan olvidado esto. En todo caso, el Crestos, el Logos, resplandece en el cenit de la medianoche espiritual como en el ocaso o en el oriente, y cada una de estas tres posiciones es respetada en las 7 regiones. Bueno, vamos a ver qué interesante es esto de lo que nos habla el maestro en cuanto a los 3 pasos, de arriba hacia abajo y después a la inversa, 3 pasos de abajo hacia arriba. Miren, acabamos de decir que el Crestos sale de aquí y luego nace. Nace porque fecundó el tercer logo a la Divina Madre y nace aquí como Crestos, como el ser, pues. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos? Bueno, el primer paso es que está de la inmanifestación de a Elohim, pasa a Elohim. Ahí está el primer paso del fuego. Después el segundo paso del fuego es cuando Elohim se desdobla en dioses y diosas. Viene tercera fuerza, el Logos, el Logos crea en el vientre de la Divina Madre y del vientre de la Divina Madre surge la creación y estando la creación ya puede estar el Crestos. Aquí, en este triángulo que le llamamos también triángulo logoico o corona sefirótica o en la Biblia corona de la vida, aquí ya dio el segundo paso. ¿Y cuál será el tercer paso que da el fuego en la creación? Hasta acá abajo, en Malkut, en el cuerpo físico. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, recuerden ustedes la conferencia de los hidrógenos. El hidrógeno sexual, Si12, viene desde el absoluto. Dijimos en ese momento que salía del absoluto y que a través de toda la creación, a través de la condensación de hidrógenos, por ejemplo, en causal, mental, astral, vital y físico, llegaba al mundo físico y se encontraba en nuestro organismo. ¿Dónde se encuentra en nuestro organismo ese fuego tan sagrado? Ese Crestos se encuentra en los órganos sexuales de cada uno de nosotros. Se encuentra en el ens seminis. Vean pues, vamos comprendiendo lo importante, lo urgente que es aprender a manejar la energía sexual, porque la energía sexual es Dios en nosotros. Ese fuego de la energía creadora es, está en nosotros, pero es el Cristo, es el fuego. Son los 3 pasos, pues, repito, que debe dar desde arriba hacia abajo, en toda la creación, desde arriba hacia abajo y Crestos. Primer paso llega a Elohim. Segundo aspecto, llega a la corona sefirótica o a este triángulo como Crestos. Y al final, importantísimo, está en nuestros órganos sexuales. Repito esa idea de Pablo de Tarso, quien peca contra el Espíritu Santo, peca contra su propia vida. El Espíritu Santo está aquí, en el sexo, en nuestros órganos creadores. He ahí Dios en nosotros, verdaderamente Dios en nosotros. Debemos meditar este punto. Pero luego dice que hay que dar 3 pasos, o por decirlo de esta manera, 3 niveles o 3 aspectos en los que tiene que estar. Bien, miren, el primer paso sería que sería en relación a este que es el tercer logos. ¿Cómo daría ese paso del tercer logos nosotros? Bueno, cuando aprendemos a transmutar la energía creadora, esa energía, vamos, que el agua sexual, que las aguas sexuales se conviertan en fuego, es decir, sean transmutadas, entonces se va a levantar la serpiente, ya dijimos, del físico, del vital, del astral y del mental, y se va a levantar la serpiente del causal. Como un paréntesis decimos aquí, esta creación de cuerpos también se dice que el Cristo nace en nosotros, pero no es el nacimiento del que estamos hablando del superhombre, sino es el nacimiento segundo.
y tiene que ver con asimilar al tercer logos en cada uno de nuestros cuerpos internos. Digamos que aquí ya encarnamos al tercer logos, encarnamos en los cuerpos internos al tercer logos, a una parte del Cristo, a una parte del fuego. Por eso ya se dio el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso que se tiene que dar? Bueno, es justo el tema de la conferencia de hoy, cuando el individuo que se ha convertido en hombre decide entrar por el camino difícil, por el camino doloroso del sacrificio por la humanidad, cuando renuncia al nirvana y después de muchos sacrificios, la Divina Madre le entrega al Hijo de sus brazos. Entonces, entonces nace este aspecto del Crestos, este aspecto del fuego, nace el Hijo, el segundo Logos. ¿Dónde nace? Aquí en Tiferet, en el mundo causal. ¿Por qué en el causal? Porque aquí están los yoes causa. El Cristo nace para liberarnos, el Cristo nace para quitar los pecados del mundo, los errores del mundo, es decir, eliminar los defectos psicológicos más pesados que cargamos, que son los yoes causales, y por eso tiene que nacer aquí. Este es, señores, señoras, el segundo paso, desde abajo hacia arriba. Más adelante estudiaremos qué pasa en el tercer paso. El tercer paso pertenece, digamos, dentro de la historia bíblica, el tercer paso pertenece a ese momento en el que el Maestro Jesús es sepultado y tiene que vivir una serie de procesos, y cuando termina esos procesos, entonces encarna al Padre. Para la segunda cámara que nos escucha, tendríamos que decir que la autorrealización está formada por tres montañas. Y de una manera muy breve diremos que esas tres montañas son las montañas de la iniciación, como dijimos, se trata de levantar la serpiente en cada cuerpo. Después la montaña de la resurrección, que es el proceso que vive el Maestro Jesús, los 3 días que vive en el sepulcro de cristal. Y la última es la montaña de la ascensión. De este tercer paso no nos vamos a enfocar mucho, simplemente lo estamos explicando porque el maestro lo menciona aquí. Puse estos cielos nuevamente porque nos dice el maestro que en este periodo del tercer paso hay que trabajar con los infiernos de la luna para ganarnos el cielo de la luna, con los infiernos de Mercurio para ganarnos el cielo de Mercurio, y así con cada uno de los infiernos. Son 9 trabajos inicialmente, que hace referencia a los 9 trabajos de Hércules. Ustedes vean en la mitología griega que Hércules hace 12 trabajos, primero 9 y luego 3. Entonces, estos 9 trabajos son los que hace cuando ya nació el Cristo en el interior para conseguir este que es el tercer paso. Pero bueno, haciendo síntesis, explicando lo que el maestro nos dice, nos regresamos un poco y decimos los 3 pasos hacia abajo. 1 para la manifestación, 2 para el triángulo logoico y 3 en nuestros órganos creadores. Y luego hacia arriba, crear los cuerpos. 1, encarnar al Hijo, al segundo logos, a Chokmah, es decir, que el Cristo baje hasta acá, es el segundo paso. Y el tercero sería llegar hasta Keter. Una vez que se ha logrado llegar hasta Keter, únicamente falta este pedacito, que Keter ya ha unido todos los sefirotes, todas las esferas, entre aquí en el absoluto. Y eso sería la ascensión, la completa autorrealización a la que estamos llamados. Puede ser algo complejo, algo un poco difícil de asimilar, porque son muchos nombres, son muchos pasos, pero, pero repito, lo tenemos que entregar y tenemos que ir estudiándolo poco a poco. Eh, para, para concluir esto, entra en el cuerpo, Espíritu Santo. Entra en el Hijo,
Es el segundo paso, es aquí, Tiferet. Y después, el tercer paso, cuando resucite y haga los trabajos de Hércules, a Keter. La verdadera cristificación es esta. Pero el maestro dice, hay cristificación aquí, de los cuerpos. Hay cristificación aquí, porque el segundo logos baja a Tiferet, el nacimiento. Pues si nace el nacimiento en el corazón del hombre, pues se le llama cristificación, ¿verdad? Pero es la cristificación del alma. Y luego, cuando se encarna el Padre, habla de la cristificación, pero es la completa cristificación. Recuerden, el maestro le llama Cristo al tercer logos, Cristo al segundo logos y Cristo al primer logos. Bueno, repito, cualquier duda la pueden ir poniendo en el chat. Entonces, esa es la estrella de la medianoche. Bueno, ya refiriéndonos a los 7 pasos, pues ya está mucho más sencillo saber esto de a qué se refiere con los 7 pasos. Pues son las 7 dimensiones básicas. 1 para el físico, 2 para el vital, 3, 4, 5, 6 y 7. Las 7 regiones del universo. Pero de eso tendremos también que ahondarlo profundamente en otra ocasión. Simplemente el universo tiene 7 regiones básicas, las explicaremos más adelante. Bien, dice aquí el siguiente apartado. Él penetra en todo lo que es, ha sido y será. Necesitamos que penetre en nosotros para que nos transforme radicalmente. Solo por medio del fuego lograremos nosotros aniquilar al ego. Quien pretenda aniquilar al ego únicamente con el intelecto marcha por el camino del error. Bien, así que el místico debe guiarse por esta estrella, es la estrella de la medianoche, es la estrella, es el sol espiritual, pues, el fuego. Así que, así que en Oriente dijimos que la Trinidad existe. En Egipto la Trinidad existe. En Egipto se le llama Isis, Osiris y Aurus. En el cristianismo se le llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Cábala se le llama Keter, Chokmah y Binah. En la India, allá en Oriente, se le llama Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el padre, Vishnu es el segundo logos, Vishnu es el hijo y Shiva es el tercer logos. Shiva es esposo de Shakti, la divina madre Kundalini, y de eso ya hemos hablado, que el fuego Kundalini es el fuego sexual del Espíritu Santo, así que vamos viendo la relación que existe entre Shiva y Shakti, pero lo que ahora nos interesa es el significado de la palabra Vish. La palabra Vish se escribe V-I-S-H, significa penetrar. Así que el segundo logos es el que debe penetrar en nosotros. Obviamente, señores que nos escuchan, damas, obviamente necesitamos autoconocernos. Si nosotros queremos la cristificación, necesitamos autoconocernos definitivamente. Necesitamos aprender a autoobservarnos seriamente y de momento en momento. Vernos a nosotros mismos exactamente como somos, no como creemos ser, ni como queremos ser, sino como somos. Porque solamente a través del camino de la autoobservación vamos a poder llegar a un día a morir, a nacer y a sacrificarnos por la humanidad. Ese es el camino, es el punto de partida del trabajo sobre sí mismos, es el punto de partida del camino hacia la autorrealización. Porque el ego es una suma de defectos. El ego, las cabezas de legión son 7, las conocemos, pero de esas 7 surgen otras 7 y de esas 7 otras más. Por eso dice un sabio, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Pues no, porque son muchísimos. Así que solamente autoobservándonos vamos a descubrir los defectos y vamos a trabajar sobre ellos. Tenemos que admitir que tenemos una psicología, tenemos que empezar a observarnos y eso nos va a convertir en una persona diferente, en una criatura diferente, porque estar autoobservados implica estar recibiendo las fuerzas que vienen de lo alto. Recuerden ustedes que la parte más elevada del ser
o una de las más elevadas del ser, es Yehú. Yehú está en el absoluto. Yehú está en Elohim, en el segundo aspecto del absoluto, y es Yehú quien nos manda la iluminación, es decir, la capacidad para autoobservarnos. Entonces debemos entender, debemos comprender la necesidad de vernos a nosotros mismos. Pero dice el maestro algo muy importante, saber observar, porque una cosa es saberse observar de forma mecánica y otra cosa es la observación consciente. Alguien que llega a la gnosis y le dicen que hay que observarse, va a decir, bueno, pues eso es muy aburrido, eso qué tiene, qué gano. Yo sé que tengo ira, yo he visto que tengo ira y que tengo celos, pero ver que tengo ira y que tengo celos y que tengo envidia y todo los demás agregados psicológicos, es observación mecánica. Nosotros necesitamos, con las palabras del maestro, observar lo observado. ¿Por qué? Porque observar lo observado, eso sí es observar verdaderamente. ¿Cuándo observamos lo observado? En meditación. Fíjense la importancia de la meditación. Hay que morir, hay que intensificar el trabajo. Ahora que estamos en casa, pues, pues tenemos más tiempo, probablemente tengamos más tiempo para trabajar. Transmitimos en la mañana, transmitimos en la tarde, transmitimos los sábados, transmitimos en domingo. Muchas oportunidades para morir, muchas oportunidades para meditar, para observar lo observado. Entonces decimos que la autoobservación mecánica no va a conducir a nada. Necesitamos de la autoobservación diaria, consciente, pero aparte de la meditación. Imaginemos que sentimos ira, pues entonces que hay que observar a la escena, aunque lo hagamos más tarde, hay que observar la escena, hay que observar a ese yo que está actuando, que está pensando, que está sintiendo, y, y solamente con esa observación vamos a ver si fue ira o no fue ira, porque a lo mejor pensamos que fue y no fue ira, a lo mejor hubo otro agregado, o a lo mejor fueron los dos, pero entonces vamos a ver qué tanto fuimos invadidos por uno u otro evento. A lo mejor después de la ira vinieron los celos. Entonces, ¿por qué surgieron los celos? A lo mejor vimos hablando con a nuestra mujer por ahí con otra persona. En todo caso, eso se debe de ver en la profunda meditación. El, lo que el maestro llama la reflexión evidente del ser. La reflexión evidente del ser es un proceso que ocurre en la meditación. La autorreflexión evidente del ser. El ser se refleja a sí mismo. Todas las partes del ser comprenden lo que es ese agregado y entonces se puede eliminar. Hasta que todas las partes del ser lo comprendan, se puede eliminar. Quizás es un trabajo muy adelantado para nosotros, pero nosotros sí podemos empezar por comprender y comprender y comprender, por trabajar y trabajar, picar piedra, picar piedra. Ahora que hablábamos de los masones con los 3 y 7 pasos, pues el masón también habla de picar la piedra, de darle forma, y nosotros tenemos que llenarnos de tenacidad para trabajar, de inteligencia, de tener el conocimiento, de saber usarlo, de valor, pero sobre todo de tenacidad y de mística, de anhelos espirituales, las 4 virtudes del iniciado. Cuando hayamos comprendido este defecto, pues hay que orar a nuestra Divina Madre profundamente, porque ella, siendo la esposa del tercer logos, ella tiene el fuego, y ese fuego, dijimos en un principio, que tenía la capacidad de construir y de destruir. Así que ese fuego sexual, ese fuego de Shiva, el destructor, va a eliminar los agregados que cargamos en el interior. Solo así avanzaremos en la creación interior, solo así se despertará en nosotros esa misericordia por los demás. Necesitamos tener misericordia por los demás, aprender a amar a los demás. El Buda Pratyeka del que hablábamos hace unos momentos, pues tiene cierto egoísmo, porque no se sacrifica por los demás. A final de cuentas, aunque sea Buda, tiene ego. Y nosotros necesitamos morir intensamente para que el fuego arda en nosotros. Ese INRI, ese fuego que renueva incesantemente a la naturaleza, tiene que nacer en nosotros. Entonces, una vez nacido, puede quebrantar a los agregados yo, a los agregados psicológicos, es decir, a los yoes causa, y,
y llegaremos a la liberación final. Quienes quieren eliminar al ego, pero no pretenden o no está en sus planes nacer por segunda vez y después que el Cristo nazca en el interior, es decir, convertirse en hombres y después en superhombres, pues marchan por el camino del error. Y además, lo peor es que extravían a los demás. Por eso dice el Maestro Jesús, dice, ciegos guías de ciegos, no entran al reino ni dejan entrar a los demás. Así que, mm, así que hay que comprender esto. Se dice que el Cristo nació en Belén, pero es falso porque cuando el Maestro Jesús nace, físicamente nace, la aldea de Belén ni siquiera existía y eso está ya comprobado. Belén no existía. El Maestro Jesús es crucificado cuando tenía ya edad avanzada. Si ustedes observan el sudario de Turín, no pertenece a un hombre de 33 años. En realidad, el sudario de Turín refleja la imagen de un hombre avejentado ya, de un hombre muy maduro. Pero bien, entonces, avancemos. Dice el siguiente punto. Belém tiene una raíz caldea, Bel, y Bel es el fuego, la torre de fuego de Caldea. En nuestro cuerpo, la torre es la cabeza y el cuello, porque el resto del cuerpo es el templo, y la torre, la cabeza, es el fuego. Quien ha logrado elevar el fuego sobre sí mismo, quien lo pueda levantar hasta la cabeza, hasta el cerebro, hasta el tope, de hecho podrá convertirse en el cuerpo del Crestos, que es fuego, el espíritu del fuego. Bien, eso tiene un poco de relación con lo que decíamos ahorita de la primera crucificación, que es crear los cuerpos, es decir, que el tercer logos sea encarnado en nosotros. Tiene que ver porque, porque entonces se construye el templo, ¿verdad? El templo de el fuego, y al final la cabeza y la torre es eso que se llama Bel, torre de fuego. Así que el decir que el Cristo nace en Belén, pues quiere decir que nace en nuestro interior. Es un aspecto oculto que viene en las Sagradas Escrituras. Bien, entonces, ese fuego nos va a transformar radicalmente. Ese fuego, eh, cuando este fuego nazca, seremos totalmente diferentes, seremos convertidos en criaturas diferentes, seremos seres distintos y gozaremos de la plena iluminación y de los poderes cósmicos. Eso es el superhombre, eso es el superhombre. Así que Así que el Cresto, repito, no es un personaje histórico. El Crestos es el ejército de la palabra, es Elohim, es una fuerza que está mucho más allá de la personalidad, mucho más allá de nuestro ego y sobre todo mucho más allá de la individualidad. Recuerden que el maestro Samael platica que en una meditación logró no estar nada más en el astral, ni en el mental, ni en el causal, sino que más allá, y llegó al mundo del segundo logos, y ahí se vio siendo en un momento el Maestro Jesús, en otro momento se sintió siendo Juan Bautista, en otro momento se sintió siendo el árbol, el ave, el río. Por eso en el mundo de logos todos somos uno, por eso estamos afirmando aquí que el logos, el Crestos, el fuego, está más allá de la individualidad. Así que es una fuerza, es una electricidad, es un magnetismo, es un agente cósmico. Y esa fuerza puede originar nuevas manifestaciones. Así que si estamos debidamente preparados, ese Crestos entrará en nosotros que en Belén, pues. Entonces, hay una palabra que dice, una frase, perdón, dice, al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Pues es que el fuego es la palabra, el verbo, el Crestos. Bien, avancemos al siguiente apartado. Dice allí, cuando el Cristo encarna en un hombre, éste se transforma radicalmente. Él es el niño Dios que debe nacer en cada criatura. Así como Él nació en el universo hace millones de años para organizar totalmente este sistema solar, así también debe nacer en cada uno de nosotros. Él nace en el establo de Belén,
es decir, entre los animales del deseo, entre los agregados psíquicos que necesita quebrantar, porque solo el fuego puede quebrantar tales agregados. Así el fuego aparece donde están los agregados para destruirlos, para volverlos polvadera cósmica y libertar el alma, la esencia. Y pregunta el maestro, ¿cómo podrá él libertar el alma si no entrara o penetrara profundamente en nuestro organismo? Pues sí, en el organismo humano, ¿verdad? Entonces, repetimos esta idea, el Cristo es Vishnu, que significa penetrar y tiene que penetrar para que desde adentro queme todas esas escorias humanas que son los yoes. Pero necesitamos amar al fuego, nos dice el maestro, rendirle culto al fuego, adorar al fuego. Así que es necesario entender que, que ese INRI es formidable, reduce a cenizas a todos los agregados y que necesitamos trabajar con el fuego. Entonces, cuando estemos trabajando en el arcano sexual, en el Maituna, debemos de invocar a la serpiente, a nuestra Divina Madre, para que, para que ella, con el fuego del tercer logos, al final del Cristo, también quebrante los agregados psicológicos. La alquimia no nada más es para crear cuerpos existenciales superiores del ser. La alquimia es un trabajo que nos permite eliminar agregados psicológicos porque el fuego de la Divina Madre tiene mucha más potencia, mucha más electricidad. Y, y bien, entonces estamos hablando de la Semana Santa. Estamos hablando de 7 días, que son 7 periodos que tiene que vivir el hombre para la autorrealización. Vamos a dar esa conferencia en 2 partes próximamente, pero, pero por lo pronto estudiamos lo que estamos aquí diciendo, esto de los 7 pasos, de los 3 pasos. Entonces, simplemente concluir este punto diciendo que todo el drama cósmico, así como está escrito en la Biblia, en los 4 evangelios, tiene que ser vivido dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. No es algo histórico nada más, es algo que se tiene que vivir. Así que, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo podría la humanidad vivir el drama cósmico? Vivir este mapa del camino, o si me permiten la expresión, este instructivo, si ni siquiera se entiende el instructivo. Y no se entiende el instructivo porque no hay sabiduría. Veamos pues, hagamos una pequeña pausa para reflexionar cómo la gnosis abre todos los candados que nos permite asimilar o que nos permite entender los textos sagrados, esa sabiduría que está oculta, nos permite entender que el drama cósmico se tiene que vivir por nosotros aquí y ahora. Vamos a avanzar. Dice allí, los 3 traidores que crucifican al Cristo, que lo llevan a la muerte, están dentro de nosotros mismos. Los masones lo conocen, los gnósticos también los conocemos. Judas, Pilatos y Caifás. Judas es el demonio del deseo, que nos atormenta. Pilatos es el demonio de la mente, que para todo tiene disculpas. Y Caifás es el demonio de la mala voluntad, quien prostituye el altar. Bien, esos 3 traidores son los que matan al final al Cristo. Aquí hemos dicho que Judas Iscariote es un maestro, que es de hecho el discípulo más exaltado del maestro Jesús, pero en este momento no nos estamos refiriendo al maestro Judas Iscariote, en este momento nos estamos refiriendo a 3 aspectos que cargamos en el interior, 3 aspectos de nosotros mismos, o vamos, de nuestro propio ego, que se dedica a traicionar al Maestro Jesús, a azotarle, a escupirle como las multitudes. Entonces, Judas es el demonio del deseo, está en relación con la materia. Ustedes fíjense que el número 3 pues representa la materia y Judas precisamente vende al Cristo por 30 monedas de oro, perdón, de plata, fíjense, plata, el aspecto lunar. Así que 30 es 3 más 0, que da igual a 3, haciendo referencia a creación, haciendo referencia a materia, y como es de plata, pues es un aspecto lunar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cargamos el Judas en el interior,
que cargamos ese aspecto que cambia el Cristo, cambia el fuego por el deseo, por el placer, por los vicios, por todo lo que la materia da. A mí me gustaría dar una conferencia específicamente de los tres traidores, a ver si es posible hacerlo pronto. Pero bueno, entonces el otro es Pilatos, es el demonio en la mente. Y como es la mente, pues se lava las manos. Esa es la característica de Pilatos. Se justifica. Al justificar sus propios errores, pues no los puede comprender. Entonces, de esa manera también es el anticristo, el Pilatos. Y Caifás es aquel sumo sacerdote que prostituye el altar. Caifás es el más pesado de todos porque tiene que ver con la mala voluntad. No es lo mismo ser un pasionario, es decir, estar caído en el demonio del deseo, ser una persona que por justificar, por evadir, por no querer, digamos, ahondar en los misterios de la vida y de la muerte, eh, ignore. La mente es ignorante, pero Caifás no ignora. Caifás sí conoce. Ese demonio interior que cargamos, ese es el demonio de la mala voluntad, porque conoce perfectamente que, que el Cristo, que el fuego, lo reconoce, pues sabe que el fuego es el que redime y aún así lo condena, pues. Entonces, si hablamos que tenemos tres aspectos superiores, que el Cristo está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, entonces decimos que estos tres son el anticristo. Judas, Judas actúa contra el Espíritu Santo al dejarse llevar por la materia, por el vicio de la fornicación, eh, expulsa al Espíritu Santo de nosotros. Ese es el demonio del deseo. El demonio de la mente, Pilatos, actúa contra el Hijo. ¿Por qué? Porque recuerden que la mente es el mesón, aquel donde quieren hacer el Cristo íntimo, pero que le dicen que no hay lugar para la mente, tiene que ir a nacer a un pesebre. Esto hace referencia pues a este demonio Pilatos, que justifica, que no comprende, que es ignorante. Y por último, Caifás actúa contra el Padre, actúa contra la voluntad del Padre. Cada uno pues de esos tres traidores los cargamos en el interior, son terribles y, y esas 30 monedas al final tienen que ver con los vicios, con las pasiones de la humanidad. Al Cristo se le cambia por las botellas en la cantina, se le cambia por el prostíbulo, al Cristo se le cambia por el dinero, por las riquezas, por toda la vida horizontal, por toda la vida sensual y, y es lamentable. Esta conferencia, señores, no es solamente información. Esta conferencia tiene un objetivo y el objetivo es orientar, enseñar el camino, sacudir a las conciencias para que sepan qué es lo que tenemos que hacer si es que queremos llegar a la autorrealización íntima del ser, a la suprema felicidad. Dios no es dictador. Cada quien puede decidir si vive o no vive el camino. Pero aquí lo estamos entregando y ustedes lo están recibiendo. Vamos a leer el siguiente apartado. Nos dice el maestro: hermanos, recuerden que multitudes de personas, multitudes de gentes piden la crucifixión del Señor. Todas esas multitudes que gritan crucifixia, crucifixia, no son las de hace 1977 años. No, esas gentes que piden la crucifixión del Cristo o del Cristo están dentro de nosotros mismos. Repito, aquí y ahora. Son los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Son todos esos elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro. En Egipto, los demonios rojos de Set. Viva personificación de todos y cada uno de nuestros errores de tipo psicológico. Pues sí, eso nos dice el maestro. Ellos son los que gritan que crucifiquen al Cristo, ellos son los que prefieren a Barrabás, así que ellos son los que entregan al Señor a la muerte, ellos son los que le azotan, son las multitudes que llevamos en nuestro interior. En este momento conviene que si alguna vez hemos leído la Biblia o hemos visto alguna película donde se representa este drama, que por cierto lo vamos a transmitir en video, una parte nada más de esta película,
y algo se mueve en nuestro corazón, pues ahora conviene comprender que aquellos que escupen, aquellos que azotan, aquellos que ponen la corona de espinas sobre su rostro, que lo hacen sangrar, aquellos que lo azotan, que lo crucifican, son nuestros propios agregados. Debemos entender que el anticristo lo cargamos en el interior, que ese dragón de tinieblas lo cargamos en el interior y debemos comprender la necesidad de eliminarlo urgentemente. A estas alturas de fase B que estamos estudiando, ya la meditación debería convertirse en el pan diario para cada uno de nosotros. Ya no debería haber justificaciones o explicaciones de por qué no medito. He ahí Pilatos actuando. He ahí Pilatos. No medito porque esto, no medito porque aquello, porque el ruido, porque la gente. No medito porque el trabajo, no medito porque el tiempo. Cuando llegue el momento en que tengas que dar, en que tengamos que dar cada uno de nosotros eh, cuentas de lo que hemos hecho, no vamos a hablar ante el Señor, no vamos a hablar ante la ley y decirle, no trabajé sobre mí mismo, no medité porque no tenía tiempo. Estos agregados constantemente azotan al Cristo. Así que urge comprender, urge comprender que el acontecimiento de la historia no es de ayer, es de ahora, es presente, en este instante. Cada vez que cometemos un error, nuestras multitudes psicológicas están azotando a nuestro Cristo íntimo, están escupiéndole, están burlándose de él. Así que aquellos que comprendan trabajarán para la cristificación. Vamos a avanzar. Dice este apartado, el Señor es elevado al Calvario y sobre las cumbres majestuosas del Calvario dirá, el que en mí cree nunca estará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo le resucitaré en un día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Fíjense nada más qué palabras. Ahora entendamos esto. No habla el Maestro Jesús, habla el Cristo íntimo. Ese Cristo íntimo que necesita las aguas puras de vida, ese Cristo íntimo que aún en la cruz dice, dadme de beber. La cruz hace referencia obviamente al cruzamiento sexual. Así que a través del cruzamiento sexual, a través del arcano ZF, de la castidad purísima, del trabajo en el arcano, es como se le da de beber al Cristo. Con su muerte mata a la muerte. El Cristo es crucificado y es muerto, pero al morir mueren todos los agregados psicológicos. Eso lo vamos a explicar con más detalle en la siguiente conferencia, pero vean, es muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Muerte en el arcano AZF. Entonces, el Señor no guarda rencores para nadie. Todavía dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Se acuerdan de esta frase? Lo mencionamos al principio. Cuando nace el Cristo, entonces es el segundo logos. Y Y ese segundo logos está ya unido con el íntimo, que está unido con el alma, que está unido con el alma humana. Pero dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién es mi espíritu? Pues el íntimo. Ese es el íntimo. Entonces, ¿quién está hablando? El segundo logos, el hijo. ¿Y a quién le habla? A Keter, al primer logos. Le dice, Padre mío, encomiendo mi íntimo a ti. Por eso ese momento en el que muere, es el que dijimos que hace la tercera montaña. Mejor dicho, que hace la segunda montaña, todo lo que hablamos de los cielos, que no explicamos a profundidad, pero simplemente quiero entregar el significado de eso, lo que el maestro nos da como el significado de esto de en tus padres encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? El espíritu es el íntimo y le habla a Keter. Bien, entonces
En medio de estas palabras se escucharán rayos, truenos, cataclismos interiores. Y una vez que cumple el Cristo con esta labor, entonces el espíritu del fuego va a ser depositado en, en el sepulcro místico. Allí empezará esto que le estoy diciendo, el trabajo con todos los infiernos de los distintos planetas para ganarse todos y cada uno de los cielos. El maestro dice que en nombre de la verdad, al tercer día tiene que resucitar, pero no son 3 días exactamente, son más bien 3 etapas o 3 procesos. Quien logre esto se convertirá, de hecho, en un Dios terriblemente divino. ¿Por qué? Porque se va a unir con su ser. No estamos hablando de que el yo deba creer ese Dios, simplemente que por fin se volverá uno con el Padre. Por eso se le da el adjetivo de hombre Dios. Así que esto es una realidad presente, el Cristo es una realidad presente, los apóstoles existen en el interior de cada uno de nosotros, los 2 ladrones que son crucificados junto con el Maestro existen en nuestro interior, existen las multitudes, existe Judas, existe Pilatos y Caifás, la Jerusalén celestial, todas ellas. Y desde luego existe el Cristo íntimo con el que hay que trabajar. Vamos a terminar esta conferencia leyendo este punto último. Dice allí, dice allí este punto: el Señor no guarda rencores para nadie. A ver, déjenme ver si está aquí el mismo apartado. Bueno, esto lo leímos ahorita. El Señor no guarda rencores para nadie. Dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todo eso ya lo leímos. Bueno, vamos a leerlo bien. Dice, el Señor no guarda rencores para nadie. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pronunciada esta gran palabra no se escuchan sino rayos y truenos, y en medio de grandes cataclismos interiores, cumplida esta labor del espíritu del fuego, será depositado el Cristo o el Crestos, el Christus Vishnu, el que penetra en su sepulcro místico. Y yo les digo en nombre de la verdad y de la justicia que al tercer día, después de esto será levantado, resucitado en el iniciado, para transformar a éste en una criatura perfecta. Quien lo logre se convertirá de hecho en un Dios terriblemente divino, más allá del bien y del mal. Bueno, así que mucho cuidado con tener aún la idea del Cristo como un individuo. El Maestro Jesús es el Cristo, definitivamente, pero también Mahoma es el Cristo, también Zoroastro es el Cristo, también Hermes Trismegisto es el Cristo. ¿Por qué? Porque todos aquellos maestros, guías de la humanidad, han encarnado a la fuerza Crestos en su naturaleza íntima. Nuestro Señor, el Espíritu del Fuego, desciende, quiere entrar en cada uno de nosotros, quiere transformarnos, quiere salvarnos, quiere quebrantar todos los agregados psíquicos que llevamos en el interior para hacer de nosotros algo diferente. Pues sí, eso es lo que quiere el Crestos, por eso estamos aquí, por eso conocemos la gnosis, pero ahora falta trabajar. Hasta aquí estas ideas. En la siguiente, sigue las conferencias de Semana Santa, vamos a posponer la de El Arte de Diana. Queremos dar primero las conferencias de Semana Santa 1 y Semana Santa 2, ponerles algunos videos muy interesantes, de mucha reflexión, y es el trabajo que sigue para nosotros, pero hay que reflexionar. Hasta aquí esta conferencia. Damos gracias a los maestros, a los divinos de maestros de la Logia Blanca por permitirnos seguir trabajando. Damos gracias por esta conferencia y anhelamos profundamente que en el corazón de cada uno de ustedes nazca el anhelo, nazca ese impulso que nos lleve a trabajar con más decisión sobre nosotros mismos. Entonces, los esperamos, los seguimos esperando. Repito, esta conferencia está grabada, la pueden ustedes repetir para estudiarla más a profundidad.
Entonces terminamos esta transmisión.